El restaurante ocupaba la esquina de Madison y la 42. El tipo de lugar where las mesas cuestan más de lo que deberían. Y los meseros desaparecían en el momento en que tu plato tocaba el mantel. Lo había investigado cuidadosamente antes de comprometerme con la reservación. No porque estuviera nerviosa por las primeras citas, sino porque había aprendido hace mucho tiempo que la selección del lugar decía todo sobre las intenciones de una persona. Terreno seguro, visibilidad pública. Negación plausible. El perfil de Gabriel Marino sugería a alguien que entendía estos cálculos. Llegué a las 7:47 de la tarde, 13 minutos temprano. El hábito venía de años trabajando en restaurantes, donde la puntualidad separaba a los profesionales de los aficionados. La anfitriona me saludó con calidez practicada, del tipo que sugería que había memorizado el guión décadas atrás. Mi reservación ya estaba marcada. Mesa 12 junto a la ventana. Me sentaron inmediatamente. Y me acomodé en la silla con la espalda contra la pared. Otro hábito que no me había molestado en romper. La lluvia había comenzado mientras manejaba. No del tipo gentil que sugiere renovación otoñal, sino del tipo agresivo que hace difícil la visibilidad. El agua se deslizaba por la ventana a mi lado, distorsionando las luces de la ciudad en abstracciones impresionistas. Le había mencionado a Gabriel en nuestros mensajes que me encantaban las noches lluviosas. Algo sobre la manera en que el clima obliga a la gente a ser honesta. A dejar de pretender que tienen algún otro lugar donde estar. Él había respondido con un solo emoji. Un corazón. La brevedad me había parecido o bien confiada. O perezosa. Aún estaba decidiendo cuál. Mi teléfono vibró. Un mensaje de mi editor del periódico. La esposa del concejal Price acaba de contratar un abogado. Algo se está moviendo. Dejé el teléfono sin responder. El trabajo podía esperar 3 horas. La investigación era mi obsesión. Pero se suponía que no debía ser toda mi existencia. Eso es lo que había dicho mi terapeuta durante nuestra última sesión. Pronunciado con el tipo de inevitabilidad gentil que sugería que lo había ensayado muchas veces antes con muchas mujeres como yo. A las 8:04 de la tarde la anfitriona apareció con un hombre siguiéndola. Registré primero el rostro. Cabello oscuro, mandíbula marcada. El tipo de estructura facial que parecía haber sido diseñada con precisión. Las fotos habían sido precisas. Pero todo lo demás estaba mal. La forma en que se movía por el restaurante sugería posesión. Más que invitación. Su postura no contenía la neutralidad cuidadosa de alguien en una primera cita. Esta era alguien acostumbrado a ser observado. Y completamente sin molestarse por ello. Se sentó antes de que la anfitriona terminara su presentación, apartando la silla sin esperar confirmación de que yo era realmente la mujer con la que se iba a encontrar. De cerca pude ver la cicatriz. Una línea delgada que iba desde el de su ojo izquierdo hacia su pómulo. Del tipo que sugería violencia antigua más que un accidente reciente. «¿Tú eres Valentina?», dijo. No era una pregunta. Su acento era italiano. Pero no del tipo estudiado que los americanos a veces fingían. Esto era auténtico, el idioma de su infancia emergiendo desde el fondo de su garganta. Como algo que nunca se había molestado en ocultar. Soy Lucas. Gabriel es mi hermano. El camarero apareció inmediatamente. Como si fuera convocado por proximidad. Lucas pidió whisky sin consultarme. Sin siquiera echar un vistazo a la carta de vinos. Solo. La eficiencia de eso se sintió como un mensaje. Aunque aún no podía determinar qué mensaje estaba tratando de enviar. Tu hermano no mencionó un gemelo. Dije. Gabriel menciona lo que le conviene. Sacó su teléfono y lo deslizó sobre la mesa. Mi propia cara me devolvió la mirada. Tomada de un artículo que había publicado 6 semanas atrás sobre corrupción municipal y supuestas conexiones con el crimen organizado. La foto era profesional. Tomada fuera de un juzgado donde había estado esperando a una fuente que nunca se materializó. Esto es de tu investigación sobre el concejal Price.
Mencionaste el crimen organizado en el artículo. Pero no tenías pruebas reales. Solo sospecha y documentación de flujos financieros inusuales. Mi cuerpo se quedó muy quieto. Había aprendido a reconocer el momento cuando algo cambiaba de casual a peligroso. Y este era ese momento. ¿Cómo sabes lo que estaba investigando? Porque he estado siguiendo tu trabajo durante 3 meses. Se bebió la mitad del whisky inmediatamente. Luego puso el vaso en la mesa con precisión mecánica. Todo lo que publicas es verificado a través de múltiples fuentes antes de llegar a imprenta. No lanzas acusaciones al azar. Construyes casos. Lo que significa que ya sabes sobre la expansión de la Andrangheta en este territorio. Pero te falta el tejido conectivo que lo haría publicable. El restaurante pareció recalibrarse a nuestro alrededor. Otras conversaciones continuaron. Otras parejas se inclinaron una hacia la otra a través de mesas iluminadas por velas. Pero en nuestro bolsillo de espacio. Algo significativo estaba sucediendo. Y apenas estaba empezando a entender sus dimensiones. ¿Por qué me estás diciendo esto? Pregunté. Porque mi hermano pensó que eras interesante. Yo creo que eres útil. Se reclinó en su silla. Y la postura casual no coincidía con la intensidad de sus ojos. Personas como tú, periodistas con ética real. Lo cual es raro, no dejan de investigar cuando enfrentan un obstáculo. Siguen tirando hilos hasta que todo se desenreda. Quiero ver qué pasa cuando alguien así obtiene acceso a información real en lugar de la versión higienizada que se filtra a través de canales oficiales. ¿Y por qué proporcionarías esa información? Porque la Andrangheta se está convirtiendo en un problema que necesito abordar. Y tu investigación sobre ellos podría acelerar mi cronograma de maneras útiles. Se terminó el whisky. Queremos lo mismo. Solo que aún no nos lo hemos admitido a nosotros mismos. El resto de la velada se desarrolló a través de secuencias que se sintieron tanto completamente naturales como profundamente calculadas. Pidió para ambos sin preguntarme qué quería. Me lo comí de todos modos, y en algún punto a la mitad de la comida. Dejé de resentir la decisión. Preguntó sobre mi infancia de una manera que me hizo darme cuenta de que estaba respondiendo preguntas que había aprendido a nunca responder en citas. Sobre mi divorcio de hace 2 años. Sobre por qué había elegido el periodismo. Sobre en qué creía. No ofreció nada a cambio. Ninguna vulnerabilidad recíproca. Ningún detalle personal. Solo observación y el comentario ocasional que sugería que ya había investigado todo lo que le estaba contando. Para cuando llegó la cuenta, entendí que algo había cambiado fundamentalmente. Esta no era una cita. Era una audición. Y estaba siendo evaluada para un papel para el que no había hecho audición. Su mano se movió hacia la carpeta de cuero. Pero lo detuve. ¿Por qué contactarme a través de Gabriel? Pregunté. ¿Por qué no acercarte a mí directamente? Porque necesitaba saber si aparecerías. Si tendrías suficiente curiosidad para preguntarte qué pasó cuando alguien más llegó a tu mesa. Sacó dinero en efectivo. Dinero viejo. Billetes de 100. Mucho más de lo que requería la cuenta. Mi hermano piensa que estoy cometiendo un error. Gabriel cree en arcos de redención y segundas oportunidades. Yo no. Creo en que las personas actúan de acuerdo a su naturaleza. Y creo que tu naturaleza es investigar las cosas hasta que las entiendes completamente. Eso me es útil. ¿Y qué pasa después de que entienda? Pregunté. Eso depende completamente de lo que decidas hacer con ese entendimiento. Se levantó ajustándose la chaqueta con el tipo de precisión que sugería estar hecha a sus medidas específicas. La lluvia afuera se había intensificado. Y la ventana ahora parecía una pintura impresionista que había perdido coherencia. Mi número está en tu teléfono. Por cierto. No preguntes cómo llegó ahí. Solo debes saber que puedo contactarte cuando sea necesario. Lo que significa que debes asumir que siempre sé dónde estás. No se presentó como una amenaza. Era solo información.
entregada con el mismo tono que alguien podría usar para explicar que el sol sale por el este. Se fue antes de que pudiera responder, moviéndose por el restaurante como un hombre que nunca había cuestionado su derecho a ocupar espacio. Me quedé en la acera hasta que la lluvia se trenzó en mi cabello. Al otro lado de la calle, una mujer se asomó por su ventana y golpeó una alfombra como si le estuviera dando una lección. Un perro ladró en un apartamento sin perro. La ciudad hace eso cuando está escuchando. Devuelve ecos que no te pertenecen. Escribí una nota en mi teléfono. Si eres una variable, aprende la ecuación. Luego lo apagué y caminé adentro. Me quedé sentada allí por casi 20 minutos después de que se marchó. Mi copa de vino aún medio llena. La lluvia continuando su asalto contra las ventanas. Debería haberme sentido violada. Violada era la respuesta apropiada a ser investigada. Rastreada. Contactada a través de canales engañosos. En cambio, sentí algo más parecido a la euforia. La sensación de que acababa de vislumbrar el comienzo de una historia que me exigiría todo de mí antes de terminar. Lo primero que hice después de salir del restaurante fue conducir a casa bajo la lluvia sin la radio encendida. Mi apartamento estaba en un almacén convertido en Dumbo. Brooklyn, el tipo de vecindario que había sido industrial hace 20 años. Y ahora se estaba aburguesando con el ritmo deliberado del capital encontrando su próxima oportunidad. Las escaleras crujían de una manera que sugería que nunca habían sido mantenidas apropiadamente. Y las subí mientras mi mente aún procesaba el encuentro. Me senté en mi mesa de cocina. Una puerta rescatada balanceada sobre bloques de concreto. Y abrí mi laptop. Mis manos se movieron a través de la secuencia familiar. Navegador. Motor de búsqueda. Nombre. Lucas Marino. Los resultados aparecieron inmediatamente. Y lo que encontré fue simultáneamente nada y todo. La lluvia clavó Brooklyn contra la tierra como un pulgar clava una polilla. Suave solo desde lejos. Caminé por las manzanas de almacenes de Dumbo al mediodía y otra vez al anochecer. Hablando con propietarios que sabían sonreír sin decir nada. La tienda de la esquina había cambiado de dueños 3 veces en 18 meses. Cada venta fue una transferencia a una LLC con apellido Calabrés y una dirección registrada que pertenecía a un buzón postal en Nassau Street. El dueño actual servía café con la concentración de un cirujano. Mientras su sobrino rondaba cerca de la puerta. Fingiendo que la calle necesitaba vigilancia. Los negocios van bien, dijo el propietario. Lo que en Nueva York significaba. No quiero hablar frente a un extraño. ¿Bien como un latido del corazón o bien como un metrónomo? Pregunté. Su boca se contrajo. Los metrónomos marcan el tiempo. Los latidos del corazón te dicen quién sigue vivo. Afuera, un niño dibujó con tiza una cuadrícula de rayuela en las grietas de la acera. El sobrino miró demasiado cuidadosamente mis zapatos. En mi camino de regreso, un sedán estaba al ralentí junto al hidrante. Música baja. Cuando me detuve a atármelos, la mirada del conductor se deslizó sobre mí como el aceite se desliza sobre la lluvia. 2 cuadras después, el sedán pasó con la lenta inevitabilidad de una marea. Dobló en el siguiente semáforo. Anoté la placa y fingí que no me había alterado. El periodismo me había enseñado a archivar el miedo donde no pudiera interrumpir el trabajo. Esta noche el miedo fue a un cajón etiquetado. Más tarde. Había registros comerciales bajo su nombre. Propiedades dispersas por toda la ciudad. Empresas legítimas con nombres italianos que no significaban nada sin contexto. Negocios de importación y exportación listados con direcciones en el distrito financiero. Pero nada que sugiriera crimen organizado. Nada que lo conectara con la expansión de la 'Ndrangheta que había estado investigando durante 3 meses. Busqué más profundo. Registros judiciales. Archivos municipales. Archivos de noticias de una década atrás. Para alguien que supuestamente dirigía operaciones criminales en esta ciudad. Su huella digital era sospechosamente limpia. Lo que significaba que o era extraordinariamente cuidadoso.
O Gabriel había estado exagerando la importancia de su hermano. A la mañana siguiente contacté a mi editor del periódico. Margaret Reyes había sido la reportera de Metro que me había dado mi primera oportunidad real hacía 3 años. Cuando trabajaba como freelance desde una cafetería y pensaba que tener una línea de autor era la meta final. En lugar del comienzo. Seguía siendo la persona en quien más confiaba profesionalmente. Aunque nuestra relación se había vuelto cada vez más complicada por la realidad de que su trabajo era manejar mis ambiciones en lugar de apoyarlas. Necesito reunirme, le dije. Nos sentamos en su oficina 1 hora después. La redacción se extendía detrás de nosotros a través de las paredes de cristal. Reporteros en escritorios. El murmullo constante y bajo de teléfonos y teclados. La energía particular de gente que creía que descubrir la verdad era su sustento. Margaret se quitó las gafas como lo hace la gente cuando la honestidad está a punto de costarles algo. No puedes publicar lo que no puedes y no puedes vivir contigo mismo si publicas lo que no verificaste, dijo. Eres bueno porque eres terco. Ten cuidado de quien aprende a usar eso. ¿Crees que alguien me está usando? Creo que alguien ya lo está haciendo. Golpeó ligeramente la carpeta manila entre nosotros. No le debes creencia a tu fuente. Les debes pruebas a tus lectores. Pensé en el whisky del restaurante. En la forma como Lucas ordenó sin mirar el menú como si los menús fueran para gente que necesitaba permiso. ¿Qué pasa si la prueba existe pero viene con un costo que no puedo pedirle a una fuente que pague? Entonces lo pagas tú mismo. Dijo más suavemente. Pero nunca le pides a la ciudad que lo pague en tu lugar. En el reflejo de la pared de vidrio. La sala de redacción se convirtió en un mosaico de partes en movimiento. Teléfonos. Hombros. Muñecas. Cursores parpadeantes. Podía sentir la historia armándose dentro de mí como un andamiaje levantándose alrededor de un edificio. Que ya existía. Ella no cuestionó el valor público del trabajo. Solo la cadena de custodia que me la entregó. La verdad aún necesita procedencia. Dijo Margaret. Y escuché en su voz un respeto que podía coexistir con el rechazo. Expansión de la Andrangheta. Dijo Margaret leyendo mis notas. Tienes corrupción municipal. Rastros de dinero, adquisiciones comerciales en vecindarios que no coinciden con sus afirmaciones. De legitimidad, pero no tienes el tejido conectivo. Eso es lo que me falta. Admití. Algo que una todo esto y lo haga publicable en lugar de especulativo. Entonces no publiques aún. Se reclinó en su silla. Que chirrió en protesta. Construye el caso. Encuentra las conexiones. Y encuentra una fuente que pueda verificar lo que ya sospechas. Pasaron 3 semanas en esa clase particular de obsesión que exige el periodismo. Entrevisté a propietarios de pequeñas empresas en los vecindarios donde la Andrangheta había adquirido propiedades. Examiné transacciones inmobiliarias que se remontaban a 5 años. Contacté a funcionarios municipales que o no devolvían mis llamadas o las devolvían con la cautela ensayada de personas que habían aprendido a nunca hablar oficialmente. No publiqué nada durante ese tiempo. Lo que se sintió como una traición a mi formación. El impulso de sacar la historia era constante. Pero la integridad que Margaret había inculcado en mí exigía pruebas antes que proclamaciones. Durante esa 3ª semana, Gabriel Marino me contactó a través de la aplicación de citas. Su mensaje fue directo. Mi hermano mencionó tu trabajo. Creo que deberíamos hablar. Nos encontramos en una cafetería por la tarde. Lo cual se sintió apropiadamente casual para un primer encuentro que era cualquier cosa menos casual. Gabriel se parecía a Lucas en la forma en que lo hacen los gemelos. La misma estructura facial. El mismo cabello oscuro, pero con una energía completamente diferente. Donde Lucas había contenido su presencia, Gabriel se expandía en el espacio a su alrededor. Era cálido de la manera en que se les enseña a los americanos a ser cálidos. Y eso me hizo inmediatamente sospechosa. Lucas típicamente no se interesa en las personas.
dijo Gabriel, revolviendo su café sin beberlo. Ha estado aislado desde hizo una pausa. Eligiendo sus palabras cuidadosamente desde que alguien que le importaba murió. Eso fue hace 7 años. Un accidente de coche. Ha estado diferente desde entonces. Más duro. Más controlado. ¿Por qué me estás diciendo esto? Pregunté. Porque quiero que entiendas en lo que te estás metiendo. Mi hermano no es seguro. Pero no de la manera en que podrías pensar. No es violento hacia las personas que ha decidido proteger. Pero tampoco es el tipo de hombre que olvida las cosas. Y definitivamente no es el tipo de hombre que deja ir. ¿Y qué es exactamente tu hermano? Gabriel dejó su taza de café con el cuidado de alguien que maneja algo frágil. Él es la persona que dirige la mayor parte de la infraestructura del crimen organizado en esta ciudad. No porque quisiera hacerlo, sino porque nació en una familia que no tenía otras opciones para él. La 'Ndrangheta comenzó a moverse hacia nuestro territorio hace 6 meses. Pensaron que podrían tomar lo que hemos tardado décadas en construir. Mi hermano tenía otras ideas. ¿Por qué contarme esto? Porque Lucas ya decidió que debería saberlo. Porque mi hermano tiene un plan. Y eres parte de él, hayas aceptado eso o no. Y porque te lo estoy pidiendo. Como alguien que realmente se preocupa por el bienestar de mi hermano a pesar de su propia indiferencia. Hacia ello que tengas cuidado con la información que estás recopilando. Pasé el resto de esa semana escribiendo. El artículo que produje fue cuidadoso. Mencionó la expansión del crimen organizado sin nombrar a Lucas o sus operaciones. Específicamente, discutió la corrupción municipal y las adquisiciones de propiedades que desafiaban la lógica económica. Implicó la participación de la 'Ndrangheta sin probarlo. Era publicable porque era verdad. Y porque la verdad era lo suficientemente condenatoria sin requerir que expusiera la infraestructura. Que Gabriel acababa de admitir. El periódico lo publicó un domingo por la mañana. Para el domingo por la noche, Lucas Moreno estaba parado afuera del edificio de mi apartamento. Solo lo noté porque la entrada a mi edificio enmarcaba una figura en gris carbón. Inmóvil bajo la llovizna. Cuando me acerqué, levantó la vista de su teléfono como si hubiera estado esperándome específicamente. Como si hubiera sabido que eventualmente bajaría las escaleras y lo encontraría allí. Tu artículo fue competente. Dijo. No nombraste a nadie. No proporcionaste evidencia que forzara una acción procesal. Pero dijiste suficiente verdad como para que las personas correctas ahora presten atención a la posición de la 'Ndrangheta en esta ciudad. ¿Cómo supiste dónde vivo? Pregunté. Aunque ya conocía la respuesta. Lo sé desde nuestro primer encuentro. Se acercó más. Y yo no retrocedí. La pregunta es qué vas a hacer ahora que entiendes lo que tu investigación ha abierto. ¿Por qué has hecho que esta situación se mueva más rápido de lo que planeé? Y ahora la gente va a empezar a tomar acciones que no se suponía que ocurrieran por otro mes. Escribí lo que creía que era verdad. Lo sé. Por eso no estoy enojado. Sacó su teléfono y me mostró un hilo de mensajes encriptados que no pude descifrar. La 'Ndrangheta acaba de adelantar su cronograma. Están planeando una escalada operacional. Porque tu artículo hizo visible su posición a las fuerzas del orden. Lo cual significa que las cosas están a punto de volverse significativamente más complicadas para todos los involucrados. ¿Qué quieres de mí? Pregunté. Ahora mismo quiero que dejes de investigar. Quiero que te quedes con lo que sabes y esperes. Y quiero que entiendas que la protección que te ofrecí en la cena nunca fue condicional a tu cooperación. Fue una decisión que tomé. Y se mantiene independientemente de lo que decidas hacer a continuación. Se fue antes de que pudiera responder. Caminando bajo la lluvia con la confianza con que había caminado por el restaurante. Me quedé parada en la acera viéndolo desaparecer. Entendiendo que algo había cambiado otra vez. Que la investigación que había comenzado como una búsqueda profesional se había convertido en algo significativamente más peligroso y significativamente más personal.
La llamada telefónica llegó 3 días después de que Lucas me dejara parada bajo la lluvia fuera de mí. Edificio de apartamentos. Número desconocido que contesté de todos modos. Porque había dejado de creer en límites cuidadosos en el momento en que me di cuenta de quién era en realidad. Encuéntrame en Caffeine House en la calle 10. Dijo Lucas sin preámbulos. 1 hora. El café estaba abarrotado de la manera en que los cafés del centro están abarrotados en tardes de días laborables. Gente con laptops fingiendo trabajar. Estudiantes estudiando intensamente para exámenes. Profesionales matando el tiempo entre reuniones. Llegué temprano y pedí café que no quería, posicionándome en una mesa de esquina donde podía ver la entrada sin parecer vigilarla. La barista, una mujer con enredaderas tatuadas en las muñecas, deslizó hacia mí un recibo que no tenía nada impreso. Un momento después, un ayudante de camarero chocó su hombro contra mi silla, disculpándose en el lenguaje universal del trabajo de servicio. Mi bolso se había desplazado 1 pulgada hacia el pasillo. Su mano no lo había tocado. Cuando Lucas tomó la silla frente a la mía, el ayudante de camarero desapareció. El barista fingió contar mal la caja registradora. Pequeñas pruebas, murmuró Lucas sin apartar la mirada de mí. ¿Tuyas o de ellos? De todos. La gente hace audiciones para papeles que no saben que existen. Un hombre en la puerta trató de leer mi pantalla desde 15 pies de distancia. Un ángulo ridículo para una vigilancia útil. El barista me rellenó el café 2 veces sin cobrar. Cuando Lucas se fue, el ayudante de camarero reapareció con una escoba y un mensaje que se suponía que no debía notar. Se te cayó esto. Papel doblado en 8 partes. Adentro una sola línea en letras mayúsculas. Están escuchando junto a las plantas. Miré el ficus cerca del baño y me pregunté cuándo había dejado de asumir que los espacios públicos pertenecían al público. Lucas llegó exactamente a tiempo, lo cual parecía ser su configuración por defecto. No pidió nada. Simplemente se sentó frente a mí con el tipo de presencia que hacía que el ruido circundante pareciera distante. La Andrangheta sabe que los estás investigando. Dijo, lo que significa que saben quién eres. Lo que significa que ahora eres una variable que necesitan eliminar o controlar. ¿Cómo sabes eso? Pregunté. Porque tengo gente dentro de su organización que me reporta. Porque han estado moviendo dinero tratando de averiguar cuál de sus asociados podrían estar hablando contigo. Porque 3 de sus agentes fueron fotografiados afuera de tu lugar de trabajo ayer. Se reclinó ligeramente hacia atrás. Estás en peligro. Eso ya no es teórico. Eso es activo. Mi instinto fue discutir. Afirmar que los periodistas de investigación lidian con el peligro como cuestión de rutina. Pero algo en su certeza hizo que ese argumento pareciera infantil. ¿Qué quieres? Pregunté en su lugar. Quiero llevarte a algún lugar más seguro mientras terminas tu investigación. A algún lugar donde la Andrangheta no pueda alcanzarte. A algún lugar que entenderán que está protegido. ¿A cambio de qué? Acceso exclusivo a información sobre sus operaciones en esta ciudad. Nada que obligue a las fuerzas del orden a actuar inmediatamente. Pero todo lo que te ayude a construir el caso que tu editor te ha estado pidiendo. Construir. Sacó su teléfono y me mostró registros financieros que no reconocí. Estos son de su adquisición de bienes raíces comerciales durante los últimos 18 meses. Están consolidando territorio. Para el verano controlarán el 40% del mercado de propiedades comerciales del centro. ¿Esperas que publique información que tú proporcionas? Pregunté. Espero que la verifiques independientemente y luego publiques lo que sea verdad. No me importa la interpretación. Me importa el resultado. Que es que la posición de la Andrangheta en esta ciudad se vuelva tan visible que las fuerzas del orden se vean obligadas a actuar. ¿Por qué no ir directamente a la policía? Porque la policía en esta ciudad tiene una corrupción estructural que es más profunda que los oficiales individuales. Algunos de ellos son pagados por la Andrangheta.
Algunos son lo suficientemente competentes para saber cuándo se filtró información y por quién. Y algunos son lo suficientemente honestos que revelarles todo comprometería mis propias operaciones. Se puso de pie. Tienes 72 horas para decidir. Después de eso, la decisión se sale de tus manos. Se fue sin esperar una respuesta. Y me quedé allí sentado con mi café frío tratando de calcular probabilidades que no tenían base en la realidad porque en realidad no sabía que estaba calculando. Esa noche llamé a Gabriel. Aceptó encontrarse conmigo en el mismo café la mañana siguiente. No te voy a mentir, dijo Gabriel cuando llegó. Mi hermano no se interesa en las personas casualmente. Ha estado aislado desde que su novia murió en un accidente automovilístico. Hace 7 años ahora. Ha estado diferente desde entonces. Más contenido. Más estratégico sobre cada interacción. El hecho de que te esté ofreciendo protección e información sugiere que te ve como alguien en quien vale la pena invertir. ¿Qué significa eso prácticamente? Significa que está hablando en serio. Significa que sea lo que sea que esté ofreciendo, lo cumplirá. Y también significa que probablemente no te va a dejar ir si decides aceptar. Gabriel revolvió su café. Pero también significa que mientras estés bajo su protección, nada te pasa sin las consecuencias que él decida imponer. Durante la siguiente semana, Lucas y yo nos reunimos por partes. Primero en el café, que era público y seguro. Luego en restaurantes donde ocupábamos rincones tranquilos. Después en el bar de un hotel donde la iluminación tenue y el ruido ambiental creaban aislamiento dentro de las multitudes. Tengo un lugar, dijo durante la tercera reunión. Alojamiento temporal. Puedes trabajar desde ahí. Recibir visitantes si quieres. Vivir tu vida. Pero nada del mundo exterior te llega sin pasar primero por mi gente. ¿Quieres decir que lees todo mi correo? Le dije. Quiero decir que te protejo de manera integral. Eso requiere saber lo que viene hacia ti. Deslizó una tarjeta llave por la mesa. Es una suite de hotel. Arreglo de estadía prolongada. Nadie cuestiona cuánto tiempo estarás ahí. Y cuando termine de investigar, renegociamos. Empaqué una maleta la mañana siguiente sin entender realmente por qué lo estaba haciendo. Mi jefe en el periódico me preguntó si estaba trabajando en algo importante. Y le dije que sí. Lo cual era técnicamente cierto. No expliqué la naturaleza de esa importancia. La suite del hotel estaba en el piso 43 de un edificio con seguridad que hacía ver a los aeropuertos. Casuales. 2 habitaciones. Una cocina completa. Un espacio de trabajo donde podía instalar mi portátil. Una vista de la ciudad que la hacía parecer algo que pudiera sostener en mis manos. El primer intento de servicio de limpieza llegó a las 11:03 de la mañana. Exactamente 3 minutos después de que había colgado un cartel de no molestar. La mujer en la puerta llevaba el uniforme del hotel y una placa con el nombre de otra persona. Cuando pedí hablar con su supervisor, sonrió de la manera en que sonríen los espejos, reflejándome de vuelta sin calidez. Y empujó el carrito una pulgada hacia adelante. No necesito servicio. Dije. Entiendo. Ella no se movió. Al final del pasillo, la cámara de seguridad cobró vida. Lucas había explicado el sistema una vez. Pero no había entendido las partes que no debía tocar. Envié un mensaje al número que había escondido en mi teléfono y escribí solo. Limpieza. 3 minutos después, un supervisor real llegó con 2 hombres que sabían cómo pararse sin pretender ser muebles. La mujer con la placa prestada se disculpó otra vez y se fue sin pedirme que firmara. Nada. Esto volverá a pasar, dijo el supervisor. Ampliaremos el perímetro. ¿Hay un perímetro en un corredor? Ahora lo hay. Cuando las puertas del ascensor se cerraron detrás de ellos, me di cuenta de que había estado conteniendo la respiración lo suficiente como para hacer que se formaran estrellas en el borde de mi visión. Me senté en la alfombra y respiré hasta que las estrellas se fueron. Construí un pequeño ritual para las réplicas.
Contar 5 respiraciones. Catalogar 3 sonidos. Tocar 2 bordes sólidos. No era nada que alguien llamaría valentía. Era simplemente una forma de enseñarle a mi cuerpo que el piso seguía siendo el piso. Gabriel vino la primera tarde con víveres y explicaciones sobre cómo funcionaba el sistema de seguridad. Me mostró qué teléfonos estaban monitoreados por la gente de Lucas y cuáles no. Me dijo que se podían entregar comidas o que podía salir con seguridad. Dejó en claro sin afirmarlo realmente que había entrado en una jaula dorada. Pero una que era infinitamente más cómoda que el peligro con el que había estado coqueteando. No es una mala persona, dijo Gabriel antes de irse. Es simplemente alguien que aprendió hace mucho tiempo que el control es la única seguridad real. Y ahora está tratando de extender eso hacia ti. Durante las siguientes 2 semanas. Lucas venía regularmente. Nos sentábamos en la mesa de la cocina y él me proporcionaba documentación sobre las operaciones. Registros bancarios, transferencias de propiedades. Nombres de funcionarios municipales a quienes se les había pagado para que hicieran la vista gorda. Cada documento venía con contexto. Con explicación de lo que significaba y cómo se conectaba con el panorama general. Verifiqué todo independientemente antes de aceptar cualquier cosa. Llamé a fuentes que estaban dispuestas a hablar extraoficialmente. Hice referencias cruzadas de registros públicos con la información que Lucas proporcionaba. Nada contradecía nada más. Todo era real. La fiscal eligió el lugar menos romántico de Manhattan para una conversación extraoficial. Una sala de conferencias iluminada con fluorescentes en una sucursal de biblioteca pública que olía a papel viejo. Y jabón barato. Se presentó solo por su nombre de pila y puso una sola carpeta sobre la mesa como una ofrenda de altar. Estas son órdenes judiciales selladas. Dijo. No te estoy mostrando nada ilegal. Y no pido nada a cambio. Te pido que entiendas el momento oportuno. Si publicas los nombres demasiado pronto, los casos mueren. ¿Qué tan pronto es demasiado pronto? Cualquier momento antes de que podamos hacer que la historia sobreviva a un tribunal. Me observó leer sin leerme a mí. En la última página, una lista de empresas fantasma coincidía con las notas que Lucas me había dado. Nombres como fantasmas que se negaban a acechar las casas correctas. No obtuviste esto de mí. Dijo. No obtuve nada. Estuve de acuerdo. Y por una vez la mentira se sintió como un voto en lugar de una traición. ¿Por qué haces esto? Le pregunté durante una de estas sesiones. Porque la andrangueta es un problema que ha crecido lo suficiente como para ser irresoluble a través de negociación privada. Porque necesito que sean expuestos y desmantelados. Porque eres alguien que puede hacer eso mientras yo continúo operando. No me miró mientras respondía. Y porque decidí interesarme en ti. Lo que significa que voy a hacer lo que pueda para mantenerte vivo y funcional. Para la 3ª semana, había dejado de contar los días. Había dejado de pensar en mi apartamento o mi vida anterior. Me había convertido en alguien que vivía en una suite de hotel en el piso 43. Protegido por hombres que nunca veía. Escribiendo artículos que eventualmente destruirían una organización que ni Lucas ni yo podríamos desmantelar individualmente. ¿Cuándo me dejas salir? Le pregunté una noche. Cuando sea seguro. O cuando decidas que ya no vale la pena y te vayas de todos modos. Estaba más cerca de lo que usualmente se permitía estar. Tu decisión. No se siente como mucha decisión. No. Pero es más decisión de la que tenías antes de que decidiera protegerte. 4 semanas viviendo en el piso 43. Había desarrollado rutinas que hacían que la suite del hotel se sintiera menos como una prisión y más como un retiro deliberado del mundo. Me despertaba a las 6 de la mañana sin importar cuándo me había quedado dormido. Trabajaba desde la mesa de la cocina. Artículos investigados, verificados. Escritos. Me duchaba más tiempo del necesario. Leía libros para los que nunca había encontrado tiempo antes. Existía en un estado de animación suspendida. Esperando que algo cambiara.
Lucas llegaba la mayoría de las noches alrededor de las 7. A veces con documentos para que revisara. A veces con información que requería contexto que solo él podía proporcionar. A veces con nada más que la intención de sentarse frente a mí en la mesa de la cocina mientras yo trabajaba. Nunca se quedaba después de medianoche. Nunca cruzaba al segundo dormitorio. Operaba dentro de límites que eran rígidos e invisibles simultáneamente. Un martes durante la tercera semana. Trajo registros financieros que implicaban a un miembro del Consejo de la ciudad en lavado de dinero. Conectado a las adquisiciones inmobiliarias de los Andranghera. Los documentos estaban impecables. Copias de transferencias bancarias. Escrituras de propiedad, toda la arquitectura de la corrupción expuesta al desnudo en hojas de cálculo y sellos oficiales. Esto es publicable, dije después de revisar el material durante 2 horas. Es completamente preciso. Confirmó Lucas y destruirá su carrera política si decides publicarlo. Puse los papeles en la mesa cuidadosamente. ¿Cuál es la trampa? No hay ninguna. Solo estoy proporcionando información que resulta ser verdadera. Lo que hagas con ella es tu decisión. No lo publiqué. En su lugar, lo enterré en mi archivo de investigación. Lo crucé con una docena de otras piezas de información. Y escribí un artículo cuidadosamente construido sobre corrupción municipal que no mencionaba al miembro del consejo específicamente. Pero destruyó su credibilidad a través de implicaciones. El artículo salió el domingo. Para el lunes por la mañana, el miembro del consejo había renunciado. Citando razones personales. Lucas leyó el artículo en mi mesa de cocina mientras yo observaba su expresión mantenerse completamente neutral. No usaste el material que te di. Dijo. No. Usé información que verifiqué independientemente que no me requería publicar información que rastrearía directamente de vuelta a tu fuente. Me protegiste. Protegí mi profesión. Corregí. Hay una diferencia. Pero ambos sabíamos que no la había. Había tenido la oportunidad de publicar algo que habría dañado sus operaciones. O al menos las habría complicado. Y había elegido no hacerlo. Había tomado una decisión que era activamente contra mi entrenamiento. Contra mi instinto por la completitud investigativa. Contra la persona que había sido antes de la suite del hotel. Esto se convirtió en el patrón. Lucas proporcionaría información sensible. Yo la verificaría a través de otros canales. Yo publicaría piezas que usaban la información verificada. Pero no requerían atribución a él. Cada artículo debilitaba la posición de los Andrangheta. Mientras simultáneamente profundizaba mi complicidad en la agenda de Lucas. Cada artículo también dejaba más claro a ambos que había cruzado una línea que no podía volver a cruzar. Durante la semana 5, Gabriel llamó y pidió reunirse conmigo en el hotel. Llegó con café y el tipo de expresión que sugería que había sido reclutado. Para una conversación que no quería tener. Mi hermano se está encariñando contigo. Dijo Gabriel sin preámbulos. Me está usando para obtener información ventajosa. Eso también lo está haciendo. Pero también se está encariñando. Gabriel revolvió su café metódicamente. Necesito contarte algo sobre él. Sobre por qué mantiene una distancia tan cuidadosa de la gente. Escuché mientras Gabriel explicaba lo que ya sabía a grandes rasgos. La mujer que amaba. El accidente. La decisión posterior de convertir la distancia en doctrina. Me advirtió que Lucas traduce el amor en control. No crueldad, sino contención. Una manera de evitar que la catástrofe se repita. Fue menos una revelación que una confirmación del patrón dentro del cual había estado viviendo. No me sentí tanto conmocionada como clasificada. Lo que Gabriel ofreció no fue un giro en la narrativa. Fueron fichas que fueron a parar a la caja correcta. El dolor explicaba la doctrina. La doctrina explicaba el control. Y el control, como ya había aprendido, era el sinónimo preferido de Lucas para el amor. Esa noche Lucas llegó más tarde de lo usual. Parecía agotado de una manera que sugería que el agotamiento era interno más que
Físico. Se sentó en la mesa de la cocina sin moverse por varios minutos. Solo existiendo en el espacio sin hablar. Gabriel te contó sobre ella. Dijo finalmente. No era una pregunta. Me dijo que perdiste a alguien. Perdí a alguien a quien fui demasiado egoísta para mantener a salvo. Hay una diferencia. Se levantó y se dirigió a la ventana. Mirando la ciudad con la intensidad particular de alguien que observa algo que quería destruir. He pasado 7 años sin permitir que nadie se acerque lo suficiente para herirme de esa manera otra vez. Y luego decidí interesarme en ti. Lo cual probablemente fue la peor decisión que he tomado en una década. Me acerqué más a él. Pero no lo toqué. No eres responsable de proteger a la gente de accidentes fortuitos. Soy responsable de las consecuencias de las decisiones que tomo. Y la decisión de traerla cerca de mi mundo fue algo que yo tomé. La decisión de dejarla trabajar tan duro que se quedó dormida al volante fue algo que yo tomé. Y la decisión de no conducir yo mismo. O insistir en que descansara, o tomar cualquiera de las 1000 acciones que podrían haber evitado su muerte. Fue algo que yo tomé. Así no es como funciona la causalidad. Tal vez no. Pero así es como funciona la culpa. Se volteó para mirarme. He decidido que voy a convertirme en alguien diferente contigo. Alguien que no se esconde. Alguien que admite cuando está aterrorizado. Y estoy aterrorizado, Valentina. Estoy aterrorizado de que si te dejo importar lo suficiente. El mismo universo que se la llevó a ella te llevará a ti también. No tenía una respuesta que pareciera adecuada para la vulnerabilidad que acababa de articular. Así que en su lugar extendí la mano y tomé la suya. No se alejó. Cerró los ojos como si ese simple contacto fuera algo que se había estado negando a sí mismo durante 7 años. Esa noche no fuimos más allá de eso. Tomados de la mano junto a la ventana. Observando las luces de la ciudad reflejarse en la lluvia que había comenzado a caer. Pero algo había cambiado irrevocablemente. Ya no era alguien a quien él estaba usando para obtener ventaja informacional. Era alguien en quien había decidido arriesgarse a creer. Y yo ya no era alguien que pudiera mantener la ficción de que estaba aquí únicamente por razones profesionales. La llamada llegó a las 3 de la mañana. No a mi teléfono, sino a la línea segura de Lucas. Lo que significaba que la brecha de seguridad era lo suficientemente significativa como para justificar una escalada inmediata. Desperté al escucharlo hablar en italiano rápido con alguien del otro lado. Su voz baja, pero con esa intensidad particular que sugería que se estaba calculando violencia en tiempo real. Colgó sin despedirse. Y se quedó de pie junto a la ventana de mi suite del hotel. Mirando hacia la ciudad como si quisiera prenderle fuego. ¿Saben dónde estás? Dijo sin darse la vuelta. La 'Ndrangheta. Sobornaron a un detective del distrito para encontrarte. Vendió la información esta mañana. Mi cuerpo se enfrió de esa manera que viene de entender que el peligro teórico alrededor del cual había estado operando de repente se había vuelto concreto. ¿Qué significa eso? Significa que necesitamos moverte en las próximas 4 horas. Están planeando una operación de recuperación para esta noche. No pregunté cómo lo sabía. Había dejado de cuestionar la arquitectura de su red de inteligencia hace semanas. En lugar de eso comencé a empacar. Arrojando ropa a una maleta con la precisión mecánica de alguien operando con adrenalina y miedo. Lucas observaba desde el umbral sin ofrecer ayuda. Y entendí que estaba procesando algo más allá de la logística inmediata. El día pasó en un estado de realidad suspendida. Trabajé desde la suite como si fuera cualquier otro día. Pero el conocimiento de que la gente estaba planeando extraerme de esta ubicación hizo que cada momento se sintiera frágil. A las 7 de la tarde Lucas había arreglado que me moviera de ubicación. No a algún lugar en la ciudad. A algún lugar completamente diferente. Su propiedad, dijo. Fuera del centro urbano. En algún lugar donde el alcance de los 'Ndrangheta estuviera limitado por la geografía y su propia infraestructura de seguridad.
Salimos del hotel a través del estacionamiento del sótano en un vehículo con ventanas polarizadas y seguridad que hacía que los aeropuertos parecieran casuales. El viaje tomó 40 minutos. Alejándose del centro hacia vecindarios residenciales que gradualmente se transformaron en algo más rural. La propiedad apareció de repente. Portones primero, luego un largo camino bordeado de árboles. Luego una casa que era más grande de lo que había esperado. Arquitectura moderna integrada al paisaje. Todo vidrio y acero diseñado para parecer que pertenecía allí. Desde aquí es donde opero, dijo Lucas mientras entrábamos al garaje subterráneo. Aquí es donde guardo las cosas que necesito proteger. La implicación quedó suspendida entre nosotros. Ahora yo era algo que él necesitaba proteger. Era algo lo suficientemente valioso como para ser retirado completamente de la circulación pública. La casa era austera de una manera que sugería que había sido diseñada para la función más que para la comodidad. Monitores de seguridad cubrían múltiples paredes. La cocina era industrial. La habitación que me mostró era fría a pesar de su comodidad física. Me quedé parado en el centro de ella y sentí el peso de mi situación asentarse a mi alrededor como algo que cargaría de forma permanente. Esto es temporal, dijo. Y fue casi la primera vez que había escuchado incertidumbre en su voz mientras yo abordaba la situación con la Andrangheta. Me dejó solo y lo escuché abajo durante horas, hablando con personas que llegaban a la casa con la eficiencia particular de aquellos acostumbrados a ejecutar instrucciones sin cuestionar. Para la medianoche había descubierto que el intento de recuperación había sido interceptado. La seguridad de Lucas se había movido contra el equipo de la Andrangheta antes de que siquiera llegaran al hotel. La operación había sido quirúrgica. Ninguna baja del lado de Lucas. 3 hombres de la organización rival muertos. 2 capturados para interrogatorio. Gabriel apareció la mañana siguiente con comestibles. Y la expresión particular de alguien manejando consecuencias que no había creado, pero que ahora necesitaba gestionar. Está furioso, dijo Gabriel sin preámbulos. No contigo. Consigo mismo por no haber visto esto llegar más rápido. Eso no es racional. Él tampoco lo es. Gabriel dejó las provisiones y me miró directamente. Necesito contarte algo sobre mi hermano. Sobre cómo procesa el apego y la amenaza. Nos sentamos en la mesa de la cocina. Y Gabriel explicó sobre la novia otra vez. Pero con más especificidad esta vez. Sobre cómo Lucas había decidido hace 7 años que la proximidad a él era peligrosa. Sobre cómo había construido toda una infraestructura dedicada a prevenir la conexión emocional. Sobre cómo yo había logrado de alguna manera eludir cada sistema que él había construido. Y ahora estaba aterrado porque la mujer a la que había permitido importarle casi le había sido arrebatada. ¿Qué espera de mí?, pregunté. No lo sé. Él mismo está descubriendo eso. Pero te estoy advirtiendo. Mi hermano experimenta el amor como una necesidad de controlar. Viene de un lugar de genuina preocupación. Pero se manifiesta como posesión. Gabriel se puso de pie para irse. Ten cuidado. Porque va a lastimarte tratando de mantenerte segura. Esa tarde Lucas me encontró en el jardín detrás de la casa. La propiedad era lo suficientemente vasta que podía fingir que no estaba prisionera. Que simplemente había elegido estar aquí. Nos paramos junto a una pared baja, donde el romero crecía con el optimismo obstinado de las plantas que no conocen la palabra invierno. Lucas apoyó sus manos sobre la piedra como si se anclara a la tierra. El control no es amor, dije. Es solo la forma que toma el miedo cuando quiere parecer útil. El miedo mantiene viva a la gente. También la confianza. También el aire. Toqué el romero. Mis dedos se retiraron oliendo a cocinas y veranos que no tuve. No puedes encerrarme en una versión de seguridad que requiere que sea más pequeña de lo que soy. Él consideró esto con la gravedad de un juez. Y el cansancio de un hombre que no había dormido. Entonces me ayudarás a construir algo más. Dijo finalmente.
Una estructura que te mantenga viva sin convencer a ninguno de los dos de que eres una posesión. Ese es un nombre terrible para una casa. Dije. Pensaremos en uno mejor. Él no se acercó a mí. Yo me acerqué a él. El romero asintió en un viento que no podía sentir. Quiero que entiendas algo, dijo moviéndose para pararse a mi lado. La gente que trató de llevarte hoy lo hizo porque está dispuesta a usarte contra mí. Te habrían lastimado no a pesar del hecho de que me lastimara a mí, sino específicamente por eso. Se habrían asegurado de que yo supiera que te tenían. Se habrían asegurado de que yo entendiera el costo de oponerme a ellos. Y ahora, pregunté, ahora entienden que eres mío. Que cualquiera que te toque enfrentará represalias que exceden la proporcionalidad. Que llevarte es equivalente a declarar la guerra. Hizo una pausa. Les he hecho entender esto a través de métodos que no te describiré. Pero quiero que sepas que lo he hecho. Y lo haré otra vez. Eso no es amor, no, pero es protección. Y voy a convertirme en alguien que te ofrezca protección por encima de todo lo demás. Incluso por encima de tu libertad. Sospecho. ¿Puedes vivir con eso? No respondí inmediatamente porque no había respuesta que fuera tanto verdadera como aceptable. La verdad era que ya había entregado mi libertad. La verdad era que había tomado decisiones que no podían deshacerse. La verdad era que parada en su jardín, sabiendo que la violencia había sido orquestada para asegurar mi seguridad, sentí algo más cercano a la gratitud que a la violación. No lo sé, dije finalmente. Entonces lo descubriremos juntos mientras te quedas aquí y escribes tus artículos y te integras en mi vida de maneras que aún no has anticipado. 2 semanas en la propiedad de Lucas pasaron en un ritmo que se sentía tanto suspendido como cada vez más permanente. Trabajé en el estudio que había designado como mío, publicando artículos que desmantelaban sistemáticamente la infraestructura de los Andrangada. Cada pieza que escribí se basó en la documentación que Lucas proporcionó. Información que verifiqué a través de canales independientes antes de la publicación. El periódico había comenzado a notar el patrón. Mi editora Margaret llamó preguntando cómo estaba accediendo a inteligencia tan comprensiva sobre operaciones criminales que supuestamente operaban en las sombras. Tengo fuentes, le dije. Lo cual era técnicamente cierto. Fuentes peligrosas, respondió ella. No era una pregunta. Todas las buenas fuentes son peligrosas. Para el segundo día de la tercera semana. El contacto llegó a través de un intermediario. Un empleado del servicio postal entregó un sobre que contenía documentos que no deberían haber estado accesibles para nadie fuera de las fuerzas del orden federal. Registros bancarios de cuentas en el extranjero. Transferencias de propiedad que se rastreaban directamente hasta operativos de Andrangada. Evidencia que habría destruido varias de las operaciones de Lucas si se hubiera divulgado. La carta adjunta estaba escrita a mano en inglés con un acento italiano evidente en la redacción, señora Foster. Tenemos algo que usted quiere. Usted tiene algo que nosotros queremos. Una periodista con sus habilidades podría verificar estos documentos y publicarlos. A cambio, le ofrecemos su paso seguro fuera de esta situación. Actualmente está prisionera de alguien que eventualmente la lastimará. Estamos ofreciendo libertad. Lo leí 3 veces antes de mostrárselo a Lucas. Él permaneció en silencio durante mucho tiempo después de que le entregué la carta. Verdaderamente en silencio. El tipo de silencio que sugería cálculo más que ausencia de pensamiento. Cuando finalmente habló, su voz había cambiado a algo más duro de lo que había oído antes. Te están ofreciendo una salida, dijo él. También me están ofreciendo exposición a cambio de ti. No me voy a ningún lado. Deberías considerarlo. Tienen razón en una cosa. La proximidad a mí es inherentemente peligrosa. Casi te capturan por mi culpa. Estás viviendo en un complejo de seguridad por mi culpa. Has renunciado a tu independencia profesional por mi culpa. No he renunciado a nada. He tomado decisiones. ¿Y tú? Se dirigió a la ventana, mirando hacia la propiedad que se había convertido en mi mundo.
¿O simplemente has aceptado una situación que se volvió demasiado compleja para resistir? Me puse de pie y me dirigí hacia él. Podría haberlos contactado inmediatamente. Podría haber usado esos documentos. Podría haber expuesto completamente tus operaciones. En cambio, te los estoy mostrando a ti. Lo cual no significa nada excepto que has tomado una buena decisión. No anula todas las malas. Entonces, ¿qué quieres de mí? ¿Permiso para dejarte ir? No tengo ese derecho. Tienes que decidir si quedarte vale la pena el costo. Se volvió para mirarme. Y algo en su expresión se había reorganizado hacia algo más cercano a la vulnerabilidad. Quiero que entiendas que quedarte significa que ahora estás implicada en mis operaciones. Esos documentos prueban que has tenido acceso a información sensible y has elegido no publicarla. Técnicamente eres cómplice de cualquier crimen que esos documentos podrían probar si se divulgaran. Lo sé. También estás quemada como periodista. Una vez que la Indrangheta se dé cuenta de que rechazaste su oferta, se asegurarán de que ninguna organización de noticias legítima confíe en ti. Tu carrera como la entendías ha terminado. Eso también lo sé. Él acortó la distancia entre nosotros. Entonces, ¿por qué? Porque tú importas más que todo eso. Porque miré su oferta y no sentí nada más que repulsión ante la idea de traicionarte. A ti. Porque en algún lugar entre el restaurante y esta casa. Y todo el tiempo que pasó entre medias. Te volviste más importante que mi integridad profesional. O mi libertad personal. O mi futuro teórico. Me besó entonces. Y fue diferente a cualquier beso anterior. Fue menos posesión y más rendición. Sus manos gentiles contra mi rostro como si tuviera miedo de que pudiera romperme si no tenía cuidado. Nos trasladamos del estudio al dormitorio de arriba. Y por primera vez desde que había entrado en su mundo. La intimidad física se sintió como conexión en lugar de conquista. Después, acostados en la oscuridad de su dormitorio. Él trazó patrones en mi hombro que parecían estar comunicando algo que no podía articular verbalmente. Voy a hacer algo sobre la oferta. Dijo en voz baja. Algo que deje claro que no estás disponible para negociación. Algo que demuestre el costo de usarte como palanca. ¿Qué vas a hacer? Algo sobre lo que no deberías preguntar y de lo que no querrás saber detalles. Lo importante es que las personas que te contactaron entenderán que acercarse a ti otra vez ya no es viable. ¿Y los documentos? Serán manejados. Ya destruiste tu credibilidad profesional al no publicarlos. Ahora me aseguraré de que destruir a cualquier otra persona se vuelva igualmente imposible. Gabriel vino la tarde siguiente y me encontró en la cocina preparando comidas por primera vez desde que llegué a la propiedad. Me observó trabajar con una expresión que sugería que estaba leyendo algo significativo. En el acto. Está cambiando. Gabriel dijo finalmente. ¿Bueno o malo? Ninguno. Solo diferente. Usualmente es alguien que mantiene distancia absoluta. Ahora está tomando decisiones que sugieren que es capaz de estar con alguien. Gabriel se sentó en la mesa de la cocina. Aunque quiero advertirte. Cuando ama a alguien, se vuelve peligroso de maneras diferentes. No violento hacia ellos, sino en cómo estructura su vida. Construirá infraestructura a tu alrededor. Monitoreará todo. Tomará decisiones que cree que son protectoras, pero que podrían sentirse sofocantes. Ya hace esas cosas. Sí. Pero ahora lo hará con mayor intensidad. Porque ya no eres solo útil para él. Le importas. Al anochecer, había publicado un artículo que destruyó la credibilidad de 3 funcionarios municipales que habían estado cooperando con la Andrangheta. El artículo no mencionaba directamente a la Andrangheta, pero expuso las redes de corrupción tan exhaustivamente que las fuerzas del orden no tendrían más opción que investigar. El email que recibí de Margaret 20 minutos después de la publicación era simple. ¿De dónde diablos estás sacando esto? El contador se hacía llamar Rossi porque hombres como él elegían nombres que sonaran como
Si tuvieran padres. Sugirió el sótano de una iglesia cerca de la 9ª Avenida. Yo sugerí luz del día. Llegamos a un compromiso a las 4 de la tarde. Vidrieras arrojando color fragmentado sobre sillas plegables de metal. Llevo los libros para negocios de importación. Dijo con las palmas hacia arriba. No pregunto qué contienen las cajas. Pero cuentas lo que valen las cajas. Deslizó un libro de contabilidad con espiral a través de la mesa. La bravuconería analógica de un hombre que pensaba que el papel lo hacía invisible. Los números coincidían con los que Lucas me había mostrado semanas antes. Excepto por una sola columna que daba cuenta de dinero en efectivo que no había visto en otro lugar. Seguro, dijo Ross, sí. Por si un periodista necesita persuasión. La puerta se abrió detrás de mí. Y un hombre dio 2 pasos hacia adentro con la calma militarizada de alguien que no necesitaba mostrar un arma. No me volví. Cerré el libro mayor y le sonreí a Rossi como sonríen los cuchillos. Hemos terminado, dije. Y me marché sin llevarme el libro. 2 horas después, un sobre sin remitente llegó a la recepción del hotel para mí. Dentro una fotocopia de la columna que faltaba y una nota en letras de molde. Hiciste bien en no llevártelo. La fotocopia era suficiente. La posesión del original habría sido una confesión que no me podía permitir. La cadena de posesión es una especie de confesión. No iba a llevar una escena del crimen en mi bolsa. No respondí. No pude. No sin explicar cosas que destruirían su comprensión de la ética periodística. De mi ética, de todo lo que había construido mi carrera defendiendo. Lucas leyó el artículo en la mesa de la cocina. No hizo comentarios al respecto. Solo asintió ligeramente como si hubiera confirmado algo que sospechaba sobre mí. Esa noche me abrazó más fuerte que de costumbre. Y entendí que mi decisión de quedarme nos había unido irrevocablemente de maneras que se extendían más allá de la emoción. Hacia algo más estructural y permanente. Gabriel descubrió la cronología operacional a través de sus contactos de bienes raíces comerciales. Hombres que ocupaban la intersección entre los negocios legítimos y las redes de información. Criminales. La llamada llegó a las 4:15 de la tarde. Su voz cargada de una tensión que nunca había escuchado antes. Explicó que fuentes dentro del departamento de policía habían revelado algo significativo. La 'Andrangheta había finalizado su estrategia de asalto. Ya no era teórico. Operacional. Se estaban moviendo hacia la propiedad con personal y poder de fuego destinados a abrumar la infraestructura de seguridad de Lucas a través de una ventaja numérica calculada. 24 horas, posiblemente menos. Observé a Lucas procesar esta información desde mi posición en la mesa de la cocina. Su expresión permaneció neutral. Pero algo cambió en cómo ocupaba el espacio físico. Una reorganización de toda su presencia hacia lo que había comenzado a reconocer como modo operacional. Tomó su teléfono seguro y comenzó a hacer llamadas en italiano rápido. Cada conversación breve y estructurada con precisión militar. Entendí que estaba presenciando el comienzo de algo que remodelaría todo. Lo que siguiera. Que el peligro teórico en el que había estado existiendo finalmente se había cristalizado en algo concreto e inmediato. Te vamos a evacuar, dijo Lucas después de que terminara la última llamada. Hay una instalación segura al norte de la ciudad. Gabriel te acompañará. Necesitas irte dentro de 1 hora. ¿Y tú? Pregunté aunque ya sabía la respuesta. Voy a asegurarme de que la 'Andrangheta entienda lo que pasa cuando se mueven contra mí. Lo que pasa cuando hacen el cálculo de que la proximidad contigo es influencia que pueden explotar. Gabriel llegó dentro de 30 minutos con un vehículo diseñado para seguridad más que para comodidad. Estaba blindado de maneras que nunca entendería completamente. Ventanas reforzadas, interior despojado a lo esencial. No intentó tranquilizarme o explicar lo que estaba pasando más allá de la logística básica. Manejamos durante el final de la tarde mientras Lucas permanecía en la propiedad, coordinando su respuesta a través de canales de comunicación que yo no entendía y no habría entendido aunque me los hubiera explicado.
La instalación del búnker apareció súbitamente después de que habíamos conducido hacia el norte a través de un terreno cada vez más rural. Reforzado, subterráneo. Diseñado para resistir presión externa significativa y para contener a las personas dentro de sus paredes. Gabriel me mostró la habitación principal, que tenía monitores mostrando transmisiones de seguridad desde todos los ángulos de la propiedad que habíamos abandonado. No trató de consolarme. Se dirigió hacia el equipo de comunicación y comenzó a establecer su propia conexión a la red operacional. Quédate aquí, dijo. No salgas por ningún motivo. El personal de seguridad proporcionará comidas a intervalos regulares. Estarás físicamente segura. Emocionalmente segura es otro asunto completamente diferente. No se despidió. Se dirigió hacia la salida y entendí que regresaba a la propiedad para posicionarse junto a su hermano durante cualquier violencia que estaba a punto de orquestarse. Los monitores parpadearon hasta cobrar vida y observé la propiedad aparecer a través de múltiples ángulos de cámara, imágenes térmicas, transmisiones de seguridad estándar, sensores de perímetro, todo alimentando información a un sistema diseñado por alguien que entendía que la protección requería saberlo todo simultáneamente. Voces se entrelazaron a través de las comunicaciones. Perímetro a Gabriel. Corredores interiores a Sal. Médico a Ana. Nada de heroísmos. Solo carriles asignados. A las 8 de la tarde aparecieron los primeros vehículos de la Andrangheta en las puertas de la propiedad. No un reconocimiento cuidadoso o el tanteo tentativo de intentos anteriores, sino un asalto directo. Múltiples vehículos se detuvieron con una precisión que sugería entrenamiento militar. El personal armado se movía con coordinación practicada. Y sentí que algo en mi pecho se contraía al darme cuenta de que esto estaba sucediendo en tiempo real. Que la protección que Lucas había prometido estaba a punto de ser puesta a prueba contra la violencia organizada. Las transmisiones de seguridad revelaron que la gente de Lucas respondía con una eficiencia que igualaba a los invasores. Precisión en lugar de caos. Pero estaban superados en número. Y observando los monitores, comencé a preguntarme si había calculado mal fundamentalmente la capacidad de Lucas para protegerse contra algo tan coordinado. Entonces el alcance operacional cambió. Seguridad adicional apareció desde posiciones que no sabía que existían. Hombres emergiendo de lugares que no había notado durante mi tiempo en la propiedad. Gabriel se movía por la propiedad con una tableta, coordinando movimientos con el enfoque particular de alguien entrenado para manejar la violencia. Sistemáticamente. Sentí que algo en mi pecho se contraía viéndolo operar. Entendiendo que se estaba poniendo entre su hermano y la muerte. Entre yo y la posibilidad de que todo lo que Lucas había construido colapsará bajo presión. El asalto duró aproximadamente 6 horas. Los monitores de seguridad mostraron violencia controlada. Precisión en lugar de caos o pánico. El equipo de Lucas se movía contra los invasores de la Andrangheta con la eficiencia de gente que había entrenado extensamente para exactamente este escenario. Que entendía que el éxito operacional requería disciplina y coordinación bajo estrés extremo. Pero alrededor de medianoche uno de los monitores principales parpadeó y se apagó. Después otro. Observé cómo la oscuridad se extendía a través de las pantallas como si algo estuviera consumiendo la propiedad desde afuera hacia adentro. Pasó una hora que se sintió como varias vidas comprimidas en 60 minutos. No podía moverme. No podía pensar más allá de la conciencia inmediata de que algo había salido mal. Que la violencia controlada que había estado observando se había transformado en algo menos predecible. Y más peligroso. Entonces Lucas llamó. Terminó, dijo sin preámbulos. La presencia operacional de la Andrangheta en esta ciudad ha sido eliminada. Su estructura de liderazgo está comprometida más allá de cualquier reparación. Hemos asegurado todas las ubicaciones y neutralizado todas las amenazas restantes. Debería haber sentido alivio. En cambio, sentí algo más cercano al pavor. Porque su voz llevaba un matiz que sugería que la victoria había costado algo significativo.
Gabriel, dije. ¿Dónde está Gabriel? El silencio se extendió entre nosotros. Lo suficiente como para que entendiera antes de que hablara lo que había pasado. Que el costo de neutralizar la amenaza había incluido a alguien por quien había llegado a preocuparme. Estaba evacuándote cuando la potencia de fuego se intensificó. Dijo Lucas y pude escuchar algo quebrándose en su voz por primera vez. Una bala lo alcanzó durante los procedimientos de salida secundarios. Penetración en el hombro y a través del brazo. El hombro se está recuperando bien con intervención médica. El brazo. Hay daño nervioso. El nervio radial sufrió un trauma significativo. Va a tener funcionalidad limitada en su mano derecha. La clínica de rehabilitación olía a limpiador de limón y determinación. Gabriel aprendió a recoger canicas con los dedos como lo hacen los niños pequeños. Una, luego otra, luego un descanso que no era tanto un descanso como una recalibración de la dignidad. La terapeuta hablaba en verbos medidos. Flexiona. Extiende. Mantén. Suelta. Ella no decía fallar. Decía fatiga. Me dijeron que quizás nunca firmaría mi nombre de la misma manera. Dijo estudiando su propia letra como si fuera la de un extraño. ¿Qué pasa si una persona no puede reconocerse a sí misma en el papel? Se reconoce en otro lugar. Dije. Probó un tenedor, luego un bolígrafo. Luego el tenedor otra vez. Cuando finalmente me miró. Sus ojos tenían el brillo particular de la ira buscando un lugar seguro donde posarse. No dejes que él haga todo el mundo pequeño a tu alrededor. Dijo Gabriel. Cuando tiene miedo convierte las casas en cajas. Yo sé la diferencia entre paredes y refugio. Haz que él también la aprenda. Sentí que mi respiración se atascaba en algún lugar de mi pecho. Sentí el peso de lo que me estaba diciendo asentarse en mi comprensión. Gabriel. Su presencia constante. Sus advertencias cuidadosas. Su papel como intermediario entre su hermano y la vida en la que había entrado. Gabriel. ¿Quién me había advertido sobre amar a alguien como Lucas? Gabriel. ¿Quién había elegido asegurar mi evacuación? Aun sabiendo lo que esa decisión le costaría. ¿Puedo verlo? Pregunté. Está bajo cuidado médico ahora. Mañana por la noche podrás visitarlo. ¿Pero Valentina? Necesitas entender lo que acaba de pasar. Necesitas entender lo que mi hermano estuvo dispuesto a sacrificar para asegurar que te mantuvieras a salvo. Pasé el resto de esa noche observando los monitores. Mientras la gente de Lucas removía sistemáticamente la evidencia de la confrontación. Al amanecer, la propiedad se veía casi intacta. Excepto por la ausencia de los hombres que nunca la abandonarían con vida. El silencio del búnker se presionaba contra mí. Y entendí que había cruzado a territorio donde no había forma de regresar a serla persona que había sido antes. Gabriel se veía más pequeño en la cama del hospital. Su brazo derecho en un cabestrillo médico con equipos monitoreando sus signos vitales continuamente. Los doctores explicaron el daño nervioso con precisión clínica que evitaba cualquier consuelo. La bala había alcanzado el nervio radial. Lo que significaba una pérdida potencial permanente de función en su mano. La fisioterapia podría restaurar algo de capacidad. Pero la recuperación completa no estaba garantizada. Su carrera en bienes raíces comerciales, que había definido su existencia adulta, ahora era incierta. Quería protegerte, dijo Gabriel cuando tomé su mano izquierda. No podía concentrarse en la operación si estaba preocupado porque fueras extraída por los Andrangada. Así que me aseguré de que llegaras a salvo. No calculé cómo eso impactaría mi propia seguridad. Lo cual fue estúpido. No fue estúpido. Fue valiente. Fue ambas cosas, dijo Gabriel en voz baja. Y ahora tengo que averiguar qué voy a hacer sin el uso completo de mi mano derecha. Todo lo que he construido va a requerir reestructuración. Lucas apareció en el umbral de la habitación del hospital. Miró a su hermano con una expresión que no pude descifrar completamente. Gratitud mezclada con culpa.
mezclada with algo como rabia impotente ante la realidad de la situación. Se acercó a la cabecera de Gabriel y puso su mano en el hombro no herido de su hermano. La amenaza de los Andrangada ha concluido. Nos dijo Lucas a ambos. No se recuperarán de esto. Su liderazgo está muerto o comprometido. Las operaciones menores que tenían aquí han sido desmanteladas. Ahora están a salvo. Completamente a salvo. Pero mientras miraba entre Lucas y Gabriel, entendí que la seguridad había costado algo permanente e irreemplazable. El brazo de Gabriel era un sacrificio visible. Mi carrera estaba destruida. La capacidad restante de Lucas para mantener distancia emocional se había hecho pedazos. Todo había sido entregado en el proceso de lograr seguridad. La pregunta ahora era si el costo era algo que podríamos integrar en nuestras vidas o algo que continuaría demandando pago indefinidamente. 12 semanas después del enfrentamiento, Gabriel se movía por la casa con movimientos cuidadosamente medidos. Su brazo derecho aún débil por el daño nervioso, pero mejorando gradualmente a través de terapia física obsesiva. Había transformado una de las habitaciones de huéspedes en un espacio de rehabilitación. Bandas de resistencia, pesas adaptadas para uso con una sola mano. Un espejo donde podía observar su progreso o la falta del mismo. Algunos días realizaba los ejercicios con determinación concentrada. Otros días se quedaba parado frente al espejo y miraba su mano como si perteneciera a alguien completamente diferente. Lucas y yo caímos en rutinas que se sentían casi domesticadas comparadas con todo lo que las precedió. Él trabajaba desde el estudio, manejando operaciones sobre las que ya no preguntaba. Yo trabajaba desde la mesa del comedor, escribiendo artículos que desmantelaban sistemáticamente la infraestructura de corrupción que había protegido a la Andrangheta. Cada pieza era cuidadosa, verificada, publicada bajo mi nombre. Aunque la información provenía de la inteligencia integral que Lucas proporcionaba. Mi editora Margaret llamó durante la tercera semana. Su voz llevaba la frustración particular de alguien que se había dado cuenta de que su reportera se había vuelto comprometida de maneras que trascendían el riesgo periodístico normal. ¿De dónde estás obteniendo esta información?, exigió. De fuentes que tienen razones para querer que la verdad sea expuesta. Dije, lo cual era técnicamente correcto sin ser honesto. Esa no es una respuesta. Eso es evasión. Lo sé, admití. Pero es la única respuesta que puedo proporcionar mientras mantengo la protección de las fuentes. No publicó 3 de mis artículos porque no pudo verificar las fuentes. Publicó otros 4 porque la información era demasiado precisa. Demasiado perjudicial para ignorar. Demasiado obviamente cierta a pesar de su naturaleza misteriosamente exhaustiva. Para la 4ª semana de mi confinamiento en la propiedad de Lucas. 2 miembros del Consejo Municipal habían renunciado. 3 detectives de policía habían sido suspendidos pendientes de investigación. Y la investigación de fraude municipal se había expandido para abarcar 43 casos separados de corrupción. Gabriel se unió a mí una tarde mientras trabajaba en un artículo sobre las prácticas del Departamento de Policía e irregularidades financieras. Se sentó frente a mí con su mano derecha descansando sobre la mesa, observándome escribir con una intensidad que sugería que estaba procesando algo más allá del momento inmediato. Es diferente, dijo Gabriel sin preámbulos. Mi hermano. Desde la confrontación. No se ha suavizado exactamente. Pero se ha reorganizado a su alrededor de una manera que nunca antes había visto con nadie. Eso no es necesariamente bueno. Dije. No. Pero es honesto. Y la honestidad de Lucas es relativamente rara. Gabriel se levantó y comenzó a moverse hacia la cocina. Voy a cocinar la cena. Para los 3. Esta noche voy a intentar hacer pasta con una mano funcional. Lo cual será impresionante o desastroso. Le tomó casi 2 horas. Lucas bajó del estudio y nos encontró en la cocina. Yo cortando verduras. Gabriel manejando la pasta con su mano izquierda mientras usaba su mano derecha en recuperación para estabilizar la olla.
Estaba sudando por el esfuerzo y la frustración. Pero no se detuvo. Lucas observó sin ofrecer ayuda, entendiendo que la asistencia habría sido un rechazo a la insistencia de Gabriel de permanecer funcional. La pasta era imperfecta. La salsa demasiado espesa. Los fideos ligeramente sobrecocidos. Pero fue hecha por los tres. Nos sentamos en la mesa del comedor que se había convertido en el centro de nuestras vidas. Y algo sobre compartir esa comida se sintió como la confirmación de una unidad familiar que no debería haber funcionado. Pero de alguna manera lo había hecho. Para la 8ª semana, Gabriel había logrado aproximadamente 70% de funcionalidad en su mano derecha. El doctor dijo que ese era el límite probable. El daño nervioso no siempre era reversible. Necesitaría reestructurar su carrera, aprender nuevos métodos, adaptar toda su identidad profesional. Pero estaba vivo. Y su brazo estaba unido. Y cada día de mejoría se sentía como una victoria contra la violencia que lo había fracturado. Publiqué una serie investigativa sobre la corrupción del departamento de policía que nombró directamente a 8 oficiales que habían aceptado pagos de organizaciones criminales. 3 de ellos fueron arrestados en un plazo de 72 horas. Los otros desaparecieron. O huyeron, o entraron en custodia protectora. O simplemente nunca se presentaron a sus turnos de nuevo. Mi firma estaba adjunta a todo esto. Lo que significaba que mi credibilidad como periodista tradicional estaba destruida. Ninguna organización de noticias legítima me contrataría después de esto. Me había vuelto demasiado conectada al mundo criminal que había estado investigando. Demasiado comprometida para mantener distancia profesional. Margaret me llamó personalmente para decirme que el periódico se distanciaba de mi trabajo. No despidiéndome, porque técnicamente no había violado ninguna regla explícita, sino reasignándome a posiciones de investigación que no involucraban publicación. Era silencio corporativo. El tipo que destruía carreras sin proporcionar ningún motivo para desafío legal. Lo siento, dijo Margaret. Y lo decía en serio. Pero los lectores necesitan confiar en que la información ha sido verificada independientemente. Y tú has hecho eso imposible al operar en espacios que no podemos endosar éticamente. No argumenté. Tenía razón. Me había convertido en alguien que operaba en espacios que el periodismo no podía endosar. Y había hecho esa elección consciente y repetidamente. La semana 10 trajo la conversación final con Lucas sobre en qué se convertiría mi vida. Nos sentamos en el jardín al atardecer, observando cómo la luz se distorsionaba a través de la propiedad. Necesitas tomar una decisión, dijo Lucas. Puedes quedarte aquí y convertirte oficialmente en parte de mis operaciones. Puedes regresar a alguna versión de vida normal fuera de la ciudad. O puedes encontrar una tercera opción que no haya considerado. ¿Qué pasaría si me quedo pero continúo trabajando como periodista? Pregunté. ¿Qué pasaría si continúo publicando pero opero como alguien que investiga la corrupción? En general, en lugar de como alguien vinculado a organizaciones periodísticas legítimas. Eso te convertiría en un bloguero. Esencialmente. O tal vez en un investigador independiente. Tu credibilidad sería cuestionada. Mi credibilidad ya está destruida. Dije. Al menos de esta manera podría usar lo que he aprendido para exponer cosas que importan. Incluso si eso me expone a mí. No publicaría nada que te comprometiera directamente. Pero si tus operaciones se cruzan con la corrupción gubernamental o redes criminales que atacan a civiles, eso sí lo publicaría. Se quedó en silencio durante mucho tiempo. Entonces extendió la mano y tomó la mía en un gesto que se sintió más significativo que cualquier palabra que hubiera podido articular. Entonces estamos unidos indefinidamente, dijo. Tú como alguien que opera en espacios entre el periodismo y la investigación. Yo como alguien que te proporciona información que sirve a mis intereses mientras también sirve a la verdad. Y Gabriel como la persona que se sacrificó para hacer esto posible. Para la semana 12 habíamos establecido la configuración final de nuestras vidas. Gabriel había regresado al trabajo con una capacidad modificada.
especializándose en consultoría más que en negociaciones directas de propiedades. Yo había lanzado una plataforma de investigación independiente que publicaba reportajes extensos sobre corrupción, crimen organizado y mala conducta gubernamental. Lucas continuó manejando sus operaciones, pero con la amenaza de Andrangheta eliminada y la corrupción municipal expuesta. Su posición en la ciudad se había vuelto casi legítima. Aprendí las formas prácticas en que una vida se reorganiza alrededor del riesgo. Dinero en efectivo en sobres, justo lo suficiente para importar y nunca lo suficiente para tentar. Zapatos que corren silenciosamente. Una lista de compañías de taxis donde un despachador respondería a las 3 de la madrugada. Y te diría el nombre del conductor como si fuera una oración. Gabriel me enseñó nudos con una sola mano. Yo le enseñé a dictar e ignorar el desprecio del autocorrector. No puedes publicar Misericordia, dijo una vez, frustrado con su propia escritura. No, dije, pero puedes practicarla. Practicamos. No porque fuéramos buenos, sino porque estábamos cansados de las partes de nosotros mismos que no lo eran. La práctica no nos hizo intrépidos. Nos hizo legibles para nosotros mismos. Podíamos leer la forma que tomaba nuestro miedo y caminar de todas formas. El último encuentro ocurrió en el restaurante donde todo había comenzado. El mismo establecimiento. La misma mesa de la esquina. La misma vista de la ciudad a través de ventanas distorsionadas por la lluvia. Lucas y yo llegamos por separado y luego nos sentamos juntos. Esperando. Gabriel llegó exactamente a tiempo. Su mano derecha aún recuperándose pero lo suficientemente funcional para sostener una copa de vino. Sonrió cuando nos vio. Y algo en esa sonrisa sugería aceptación de la familia en la que nos habíamos convertido. La ciudad es diferente ahora, dijo Gabriel, alzando su copa. Más limpia, en cierto modo. Más honesta sobre lo que es. Porque dejamos de ocultar lo que era. Dije. Porque elegimos exponerlo. Corrigió Lucas. Y la distinción importaba. No habíamos sido héroes revelando la verdad. Habíamos sido personas con intereses específicos y conocimiento específico. Usando ese conocimiento de maneras que se alineaban con nuestra supervivencia y nuestros futuros. El mesero trajo comida que no habíamos ordenado. Porque Lucas se había encargado de ese detalle antes de que llegáramos. Él siempre se había encargado de los detalles. Gestionaba expectativas. Controlaba resultados. Pero en algún momento entre la cena inicial y ahora, su control se había transformado de algo opresivo a algo que yo elegía aceptar. Gabriel se fue después de 2 horas. Alegando que necesitaba manejar el control del dolor en su brazo. Pero entendí que le estaba dando a Lucas y a mi espacio para existir como algo más que familia. Como socios en lo que hubiéramos construido juntos. ¿Te arrepientes?, preguntó Lucas mientras Gabriel desaparecía en la lluvia. Todo esto. Lo miré directamente. Al hombre que había orquestado mi cautiverio y mi seguridad y mi integración a su mundo. A la persona que me había mostrado vulnerabilidad. Y luego había movido montañas para protegerme. Al criminal que se había convertido en el centro de mi existencia. No, dije. No me arrepiento. A veces la práctica no se parecía a nada que alguien pudiera reconocer. Contar salidas sin parecer contar. Dejar que el teléfono sonara 2 veces y nunca 3. Aprender los nombres de los porteros y los nombres que preferían que les dijeran cuando estaban cansados. Nada de eso era dramático. Todo eso era la diferencia entre sobrevivir un día y apartarlo como un frasco en un estante etiquetado para después. Tomó mi mano a través de la mesa. Y nos sentamos en silencio viendo la ciudad reformarse a través del vidrio distorsionado de la ventana. La historia que había comenzado con una confusión en una app de citas y terminado conmigo volviéndome cómplice del crimen organizado nunca sería publicada. Era demasiado personal, demasiado comprometedora. Demasiado verdadera de maneras que el periodismo no podía acomodar. Pero existía de todas formas. Escrita en la arquitectura de nuestras vidas y las decisiones que habíamos tomado para estar juntos a pesar de
Todo lo que debería habernos mantenido separados.